Conversemos en RTVC. En paz. Yo vengo de una región marginada. Yo vengo más allá de Necoclí, un punto que se llama Santa Rosa Los Palmares. Eso pertenece a Necoclí. Eso nosotros en el año 93, donde ya empezaron las dificultades después de la desmovilización del EPN. Entonces nos vimos obligados a marginar. Eso es un impacto. De todas maneras, yo no sé si eso lo vieron. Eso lo tuvo que haber visto el país. Y después, más adelante, pues ya empiezan las dificultades, como es de saber, y todo el mundo lo conoce. Ya empiezan a ver las dificultades. Empieza esa guerra interna entre ellos. Y bueno, de todas maneras hemos sobrevivido a todo esto. Somos víctimas porque nos hemos visto envueltos de todo esto y de alguna manera hacemos parte porque nosotros tuvimos que dejar nuestras tierras, y hemos sobrevivido a tantas cosas e incluso nos hemos tenido que neutralizar. Nosotros somos una familia unida. Acabamos de cumplir 37 años de casados. Tenemos 2 hijos. Juan Carlos el mayor en ese momento tenía 22 años y Alejandro tenía 20. Igual, de la misma manera, el de 22, Juan Carlos, estaba en el club y llama al de 20 para que lo acompañe a llevar la novia a la casa. Alejandro se levanta, porque está acostado con nosotros viendo una película, y se levanta y va al club a acompañar al hermano. No se alcanzan a encontrar. Él muere en el instante que entra, y Juan Carlos está en la cafetería que cae. Él le cae una viga encima y tiene una lesión cráneoencefálica axonal difusa que lo deja en un coma profundo por 13 días con una lesión bastante complicada, y al mes y medio me entregan un bebé de 22 años. Yo soy una mujer de fe y desde entonces, desde ese momento me doy cuenta que lo único que puedo hacer es, en honor a la memoria de Alejandro, ver qué le dejo a Juan Carlos, ver cuál es el panorama, porque se tiene que morir después de nosotros. Eso no lo podemos volver a pasar porque las mamás no entierran hijos, eso es antinatural. Entonces empiezo a trabajar para que esto no se repita. Nosotros, en la zona de extensión, la guerrilla me llevó una hija de 13 años. Pero en el 2002, ya era una hija mía, de 13 años. Ella estuvo 3 años de guerrillera en el Frente 27. Dándole gracias a Dios y a María Santísima, ella se voló. Con la bola de ellas se me iban a llevar otro hijo. Pues le pregunté al camarada, que se llama el camarada de Bren, le pregunté, le dije, camarada, la hija mía dijo, no, ella se voló. Le dije, le dije, y entonces, bueno, dijo, no pasa nada. Mentiras, que era plegando para hallarme el otro hijo. Cuando un día un guerrillero me dijo, yo vendía relojería. Me dijo, relojero, ve una cosa, pero si usted abre la boca, yo me lo mato. Y le dije, ¿qué pasó? Dijo, la orden que dio Bren, y es de que nos llevemos al niño. Yo voy en la moto cuando me dice un guerrillero, me dice, relojero, usted puede me y me lleva arriba al campamento. Le dije, mano, esto, como era zona guerrillera, le dije, no puedo en este momento, yo puedo vender unos chances. Yo vendía relojería y chance. Entonces dijo, no puede, entonces venga, se me llevó la moto. Yo creo que te ven muy bueno y una yegua y subí al campamento. Le dije, mano, ¿qué para con la moto? La moto no la va a nadie. Dijo, no, si se está vendiendo todo porque se va a poner su hija. Le dije, si es que la finca y todo es mío. Dijo, no, usted no puede vender ni la finca ni puede vender nada. Ni tampoco se puede ir, esperar estas manadas que le decimos. Cuando el jueves mandaron a decir que subiera por la moto, pero que fueran bestias, fuera con el niño, porque el traje era la bestia, otro era de mentira que era para matarme, porque el sargento, el coronel de la comando cuarta del batallón de Granada cogió toda la información. Entonces,
Yo pido protección al ejército que está cerquita. Nosotros nos sacaron por vía aérea. Nosotros nos sacaron del Comando 4, me parece que fue, de la Brigada 4. Nos sacaron de allá. Eso fue el 18 de marzo del 2005. El atentado es el 7 de febrero. El 8 de marzo es el Día de la Mujer. Y me llaman de la FM a que dé testimonio. En ese mismo instante, yo entiendo que mi testimonio es constructivo para lo que le voy a dejar a Juan Carlos. Somos bendecidos. A Juan Carlos lo mandan al hospital militar, un hospital de guerra, sin ninguna restricción, con toda la fortaleza, con todos los recursos y con todo el amor trabajando. Y eso pues es un regalo para la vida. Entonces llaman, allá hay un congreso todos los años, no sé si en este momento exista, de precisamente atención a traumas de guerra, y piden testimonio. Y ahí empiezo a entender que es una víctima. Porque es que víctima, pues Alejandro se murió. Víctima era Juan Carlos, que estaba en la clínica. Nosotros como que no entendíamos qué más pasaba. O sea, la víctima está aquí y yo lo digo también, las prótesis del alma no se compran, ni se consiguen, ni se tienen en cuenta por lo tanto. Pero me parece muy interesante, víctima. ¿Qué siente? ¿Cómo se siente una víctima? ¿Que se siente diferente? ¿Se siente que es un grupo que la sociedad como que los tiene en cuenta, que no los tiene en cuenta, que los pobretean? ¿Cómo se sienten ustedes como víctimas? Cuéntenme un poco el sentimiento de ustedes como víctimas. ¿Cómo los ven los demás allí en...? Sí, comienza. Las víctimas... somos víctimas. Yo pasé de decir que era sobreviviente, por la actitud que tengo ante la situación, a entender que sobreviviente es Juan Carlos, que estaba allá y no se murió. Yo soy una víctima con una buena actitud, porque me hago cargo de lo que me pasa y porque estoy construyendo. ¿Se siente distinto ese entorno, digamos, como de víctima aislada de un conflicto, a sentirse una víctima dentro de una comunidad, digamos, donde se comparte ese dolor o esa vivencia con los demás? Sí, sí. Por lo que ha vivido Urabá. Por lo que ha vivido y por lo que no es ajeno. No es ajeno, y usted por las noticias diario, usted hace parte de ese rol de víctima. Si tú miras en la estadística, yo creo que Urabá es más fácil contar los que no son víctimas que las que son víctimas. Es más fácil, porque usted de una u otra forma, directa o indirectamente, es víctima. Violencias intrafamiliares, una cantidad de cosas que eso lo hacen víctima, Entonces, de pronto nosotros, quizás ya usted aprende como esa piedra que le cae agua, ella se vuelve inmune, o ella cría una lama que le sirve de protección, que el que pisa ahí se cae. Ya usted se vuelve inmune y ya usted se asocia y se vuelve ya, se acostumbra a vivir como los que manejamos 42 grados de temperatura. ¿Y cuál es hoy la actitud, por ejemplo, de las víctimas, que son la mayoría en Urabá, frente a los victimarios? Hoy en día, cuando conversan sobre la posibilidad de que llegue la paz a este país, ¿cuál es esa actitud de víctimas frente a victimarios y cómo se sienten como víctimas? ¿Se sienten normal? ¿Se sienten como discriminados o que son diferentes? ¿Cuál es ese sentimiento frente al proceso y frente a ustedes mismos respecto del resto de la sociedad?
Lo que pasa es que nosotros hacemos parte de ese cúmulo de víctimas y ya nos acostumbramos, te lo vuelvo a decir, nos acostumbramos a vivir ahí, donde la misma gente ya se acostumbró con nosotros, o sea, usted se asocia y se relaciona con todos y usted oye hablar de un proceso de paz, usted oye que se está negociando la paz, pero yo no sé si en la mentalidad de cada uno, porque cada quien tiene una manera de pensar distinto, puede ser que diga usted, bueno, pero es que se está negociando en determinado sitio y se está negociando con X, o con B, o con C, ¿no? O sea, yo no sé si eso de pronto algún día hará parte para que yo mitigue o de alguna manera vea la tranquilidad, pero si todos esperamos la paz, todos como colombianos esperamos la paz, todos queremos la tranquilidad, todos esperamos vivir, dormir tranquilo, tener nuestras cosas, sin problemas, sin nada, y no desplazarnos a otro sitio, ya estamos allí. Bueno, allí empezamos a construir, a montar una piedra sobre la otra, y allí queremos permanecer sin dejar de tener en cuenta que somos víctimas y seguimos siendo víctimas. Y aunque usted o el Estado repare, porque de alguna manera lo reparan, pues uno nunca, como dice ella, ninguna mamá entierra a su hijo. O sea, usted por mucho que mitiguen su dolor, siempre va a estar dentro de usted ese dolor. Pero ahí estamos. Conversemos en RTVC. Y Pedro, usted hoy en día, que fue desplazado y ve lo que está pasando, hay una negociación con los que a usted lo desplazaron, los que se llevaron a su hija. ¿Cuál es el sentimiento en este momento? Pues, doctor, el sentimiento para mí es una comparación. Para mí sería lo mejor que era la paz, como usted lo ha dicho, don Alberto. ¿Cómo se siente usted, señor presidente, que me pregunta? ¿Cómo siente usted ahora sobre el proceso de paz, que dicen que hay paz y que hay paz y que hay tanta guerra por otras partes? ¿Usted qué me dice eso, señor presidente? No, Perdón. es que todavía no hemos llegado a la paz, No, que ese ha sido no. uno de los problemas difíciles, porque el camino que tomamos, que yo tomé, fue voy a buscar la paz en medio del conflicto. Entonces, eso que usted me acaba de preguntar, se lo preguntan muchos colombianos, pero este presidente me habla de paz, hay un proceso de paz, pero todavía vemos la guerra. No, Entonces, no la ama. entonces hay una especie de contradicción. Pero lo que queremos es llegar a firmar ese fin del conflicto, que es además el comienzo de la paz, porque no es que firmamos el conflicto y llegó la paz, no, la paz tenemos que construirla en los corazones de cada uno, en las familias, en la reconciliación. Entonces, por eso le preguntaba, las FARC se llevaron a su hija. Sí. Las FARC estuvieron a punto de matarlo a usted. Se iban a llevar a su hijo. Sí. Eso fue en el año 2005, 2002-2005. Hoy, 10 años después, si usted se encuentra con ellos y hay paz, ¿cuál es su sentimiento frente a esos victimarios? ¿Usted los perdona? ¿Usted quiere que los castiguemos duro o como víctima? Porque para mí es muy importante que las víctimas queden satisfechas en sus derechos. Yo tomé la decisión de poner, la primera vez que se hace, que las víctimas fueran el centro de la solución de este conflicto y que las víctimas quedaran en cierta forma reparadas, que las tuvimos en cuenta en el proceso, que las tuvimos en cuenta hacia el futuro y que se sintieran, porque son las que más derecho tienen a que este proceso sea un proceso que las deje satisfechas. ¿Usted cómo quedaría satisfecho con un proceso como este? De que haya una comparancia de proceso de paz, primera medida, ¿cierto? Perdonarlos, porque todo el mundo cometemos errores. Ve al el señor guerrillero que me dijo a mí que me montó, gracias a Dios, que me volara.
que me contó lo del niño, hace probablemente después de 2 años. Yo estoy en Armenia, me voy a comprar un azúcar, me voy a subir al carro, cuando por la espalda me dicen, relojero. El apodo mío en Armenia de los Avis, ¿sabes quién era? El mismo guerrillero que me dijo a mí que me viniera manejando ¿Y eso un bus. cuándo fue? Era de 2 años y medio más o menos. 2 años y medio. Está en Armenia y lo mismo que le decían allá... Relojero. En Vista Hermosa, relojero, ¿y era el mismo que le dijo a usted lo que le iba a pasar a su hijo? Sí, el mismo. Y Para mí fue mucha alegría. ¿Y él se había volado? Él se voló. Y estaba en Armenia manejando un bus urbano. ¿Y ustedes se ven? Y por la espalda me conoció, sí, doctor. Y me conoció por la espalda. Y me dijo, entonces nosotros en minutos, en segundos cambiamos número de celular. Hicieron como empatía. Para mí es mucha alegría. El sábado lo llamé y le dije, Julano, ¿qué hace mañana? Me dijo, no, mañana estoy libre. Le dije, como él vive con la mamá y el papá en Armenia. Le dije, hermano, los invito a un paseo. Nos fuimos para el río, un almuerzo por allá, de contento. Y yo, señor, y para mí me da mucha alegría. ¿Y cuánto duró él en la guerrilla? Él duró por unos 10 años, si no fue más, tío, en una guerrilla él. Usted me contaba ayer que además era que se encontró con su hija. Sí, o sea, ahora que cuando los se dos encontró... guerrilleros se encontraron. Cuando encontró con la hija mía fue mucha alegría. Porque ahí todo, llamé a la hija mía estaba en Cali, le dije, mami, ¿a que no sabes quién me encontré aquí en Armenia? Digo, papá, ¿quién? Le dije, a Julano. Ahí entonces vino y se encontraron ellos y pasamos un muy buen día, muy hermoso. Y que tan bueno, él dice que lo bueno es la paz, que él estuvo muchos años en el ¿Y a conflicto. usted ya está instalado en Armenia o le gustaría de pronto volver a Vista Hermosa? No, doctor, no puedo volver, no, porque por allá al mono lo mataron al pie de la finca mía, ¿sí? Y eso por allá hay demasiada guerrilla, porque le cuento que por allá sí hay guerrilla. Sí, no, pero Los campamentos. Lo que se trata, este proceso es precisamente que toda la guerrilla deje las armas. Pero no puedo volver. Y que puedan, los que fueron desplazados, los que quieran, que puedan volver. Regresar. Ese es parte del objetivo de todo este ejercicio, de todo este proceso es ese. Sí, doctor. Que podamos ir a Vista Hermosa, a La Uribe, a Cartagena del Chairá, a todos esos sitios Mi donde... papá vive en la Julia. Mi papá tiene finca en la Julia, que es por la Uribe. Sí, estaba en la Julia. Tengo dos hermanos míos que también tienen finca por allá también. Y gracias a Dios, pues, hemos salido así. Pero el interés mío es una operación, que este conflicto se acabara, que acabe la guerra que hay, ¿sí? Porque donde es mejor una comparación, como digo yo, una comparación. Uno, donde hay conflicto, uno se come una gallina, ¿no es cierto? Un concho de gallina, no la alimenta a uno. En cambio, como ahora vivo en Armenia, vivo del juguito de mandarina y me como un caldo de huevo, soy feliz y dichoso. Porque una gallina me la como por allá, en la montaña, y no me sabe bueno, porque no sé si venga la guerrilla, la autodefensa o el ejército. Qué bonito la diferencia entre la guerra y la paz. Sí. Entre la guerra, la gallina ni siquiera le gusta comérsela y en paz hasta unos huevitos que produce la gallina. Cualquier cosa alimenta, extendiendo la paz. Y eso quizás es un poco el abrebocas también para hablar de la vivencia que no todos los colombianos han tenido como ustedes de la guerra y que de alguna manera plantea la reconciliación, no solamente con los victimarios, sino también con quienes de pronto han sido indiferentes y no han tenido como esa sensibilidad para entenderlos. Aquí en Bogotá, mucha gente que nunca ha tenido contacto con la guerra piensa que no existe o que es algo alejado. Es como de los noticieros y de los periodistas. Pues es que precisamente Rodolfo estaba diciendo que están acostumbrados y que se acomodan. Pues resulta que nosotros en el país estamos acostumbrados porque los medios nos acostumbran a que es la única noticia que vale la pena y es lo único que tenemos en cuenta, la guerra y las cosas malas que pasan. Imagínense que cuando mi hermana siguiente se casa en Nueva York el 8 de septiembre, antes de las Torres, del atentado de las Torres. O sea, yo me encuentro en el atentado de las Torres acompañando a mi hermana en su matrimonio. ¿En Nueva York? En Nueva York. Uy. Lo que es importante de eso es la actitud que tiene esa comunidad ante un evento como este, y esto no puede ser.
Esto no nos puede pasar y esto no va a volver a pasar. Nosotros estamos acostumbrados y decimos, primero, eso no es aquí, no me tocó a mí. Y segundo, estamos en el país del Sagrado Corazón. Porque hablábamos un poco de cómo los medios también que les preocupaban a ellos tratan de víctimas o hablan de víctimas como si fueran un encarte, como si con las víctimas hay que hablar como para completar la información, pero no necesariamente como dando los lugares específicos a eso, y hablamos un poco de las nuevas narrativas que nos imaginamos puedan construirse a partir de la paz. Y que es interesante también ver cómo ustedes mismos perciben las noticias cuando son de sus propios entornos, ¿no? Yo me imagino que si cuántas veces podrán sacar una noticia de su fábrica de productos de banano los medios de comunicación, o cuántos podrán referirse siempre a la violencia de Urabá. ¿Usted se imagina las noticias de futuro en Urabá? ¿Cuáles puedan ser las noticias positivas que puedan traer con la firma de la paz, por ejemplo, pues con el proceso que llevará obviamente después de la firma? ¿Algo así? Sí. Hoy por hoy ya uno como tratando de acostumbrarse y de vivir esta experiencia día a día, nosotros queremos, ya que lo tenemos a él, estar con el presidente Santos y interactuar con él, hablar con él tantas cosas que quizás él está escuchándonos y que puede decir, Rodolfo, hombre, nosotros queremos desde nuestras zonas fortalecer los proyectos productivos que son los que te generan empleo, que son los que te muestran al país y al mundo que no yo solamente tengo un proyecto productivo, que habemos cerca de unos 400, 500 proyectos productivos que también necesitan que como me escuchan a mí, los escuchen a ellos y seamos esas personas que generemos empleo. Yo estoy generando cerca de 12 empleos indirectos y 4 empleos directos, que de alguna manera, alguna vez esa gente se han visto agradecida conmigo. Don Rodolfo, te vas a ir para Bogotá. Y yo me voy a ir a una entrevista. Sí, Rodolfo, ay, por Dios. Bueno, está bien. Entonces nos dejas tortas hechas para nosotros vender en estos días que vas a estar ausente. Claro, ahorita venía en el carro, no sé quién venía conmigo, a él, don Pedro y otra niña, me llaman, don Rodolfo, hágame llegar 100 tortas. Por Dios, yo estoy en Bogotá, pero te voy a llamar a mi hija. Mi hija, por Dios, pilas. Y ahí mismo, ya llamé, sí, ya las entregué. ¿Usted asocia la paz a un beneficio, a eso que está contando como un beneficio de la paz también? Claro, claro, y esto debe ser un beneficio. ¿Por qué? Porque es que, o sea, eso si no hay generación de empleo, si la gente no se ve beneficiada, porque es que, ¿por qué algunos roban? Entonces, usted mira una mamá con 3, 4 niños, no tiene trabajo, no hay quien le dé nada. Pero usted siente que la paz nos va a abrir a todos mucho más oportunidades. Claro, claro. Eso es así. ¿Usted también cree eso? Sí. Claro, sí, doctora, porque porque va a haber menos guerra, va a haber más oportunidades. ¿Pero qué tenemos que hacer? Bregar a dar empleo. Porque si empleamos gente, tenemos la gente ocupada, no van a estar desocupados. ¿Cómo, frente a haber vivido eso, y otra pregunta, Marta, también, cómo se perdona? A mí me parece que ese es un tema que no hemos tocado suficiente porque de pronto nos da miedo pensar que las personas van a... ¿Usted estuvo en La Habana? Yo estuve en La Habana. Y ver las personas que son responsables de la muerte de su hijo, ¿qué sintió? ¿Cuál fue su reacción en ese momento? Yo fui a La Habana a sembrar conciencia de lo que podemos hacer en el país. Usted sabe que hay un acto simbólico y ese mapa que nosotros llevamos fue propuesto por mí porque en el país hay 47 millones de víctimas. Y era lo que decía Rodolfo, de víctimas pasivas.
pasivas porque les toca, y seguro que a algunos nos tocó a todos en un momento, pero pasivas por la parte más grave, y es que no hacemos nada, nos corremos, porque estamos saturados, porque ese es el diario, y simplemente... Nos acostumbramos. No, estamos acostumbrados, estamos curtidos. Entonces eso es gravísimo. Yo entiendo que La Habana y que cualquier conversación a la que lleguemos, en cualquier parte, no es showroom de poderes. Es una unión de seres humanos tratando de ser decentes para dejar el país y el mundo mejor de lo que lo encontramos. Y en esa condición fui. Encontrarme con ellos pues era algo a lo que iba. Me tocó almorzar con dos de ellos, era la mesa que estaba, y estaba ahí, y dije, Señor, si tú me quieres, aquí estoy, y me senté. Almorzar con ellos y compartir la mesa es algo a lo que vamos. Tengo esa experiencia, hablo con ellos, converso. Por supuesto yo no iba a preguntar nada porque no me iban a contestar, no era de eso, pero me remitía a lo que decía. Entonces todas las víctimas, las víctimas que no son directas, son las que tienen el poder para construir, porque se puede desde el corazón entregarse y participar, porque es desde ahí, o sea, ya lo que pasó, pasó. Si le preguntaban a uno si quiere que pase, pues eso, por supuesto no hubiera querido, pero ¿qué voy a hacer con eso y cómo voy a hacer para que no se repita? ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué pongo yo para que no se repita? La no repetición, que es tan importante, y lo que uno percibe es que las víctimas, entre sus derechos está el derecho a la no repetición, y que es lo que más anhelan, que esto no le vuelva a pasar a nadie más nunca. Ahí están los derechos, el derecho a la verdad, el derecho a la reparación simbólica o lo que sea, pero el derecho a la justicia. Muchos quieren y otros no, otros simplemente con que les pidan perdón o que les digan la verdad se sienten reparados. Sí. Pero todos sí quieren la no repetición. Pero es que hablábamos del perdón, y el perdón es una cosa que no se toca mucho porque la gente asume perdón como olvido, y eso no es cierto. No, eso no. El olvido no existe, pero el perdón es para liberarme a mí, para no entregarle más Energía de mi de su vida al victimario. Ayer Rodolfo ¿Sí? nos contaba que vivió una experiencia muy fuerte con el hijo de su esposa. Eso sucedió. Lo que pasa es algo que un joven, él dice, yo quiero ser militar. Quiero ser militar. Y de pronto un día él llegó por allá, porque por allá en el batallón botaban la ropa que no servía, la echaban por allá al río de Carepa, para arriba, por allá arriba. Entonces él fue y se consiguió unas botas viejas de esas de soldados, se las montó y se consiguió unos camuflados y se los puso. El pelado estaba joven, un pelado como de 17 años, 16 años. Él dice, yo quiero ser militar. A él lo ven en ese trance. Y eso le ocasionó. De todas maneras, eso para uno, pues de todas maneras, porque uno ve que... ¿Qué le pasó a él? Sí, lo mataron. Lo mataron. Sí. Porque lo asociaron que se estaba... Sí, de pronto lo malinterpretaron, que quizás... Sí, y esas cosas pasan, pero bueno, uno dice, Dios mío. Y eso hace víctima a uno. Entonces uno dice, bueno, pero esto, de todas formas, si es un aporte para la paz, queremos que esto desde ya, señor presidente, ponga los ojos allá, en La Habana, diga así queremos la paz, vamos a hacerla posible, cómo van a tratar de ayudarnos a nosotros como víctimas. Y miren, a ver, o sea, cuál es su propuesta, qué nos tiene para decir. O sea, ya nos escuchó, ahora nosotros necesitamos escucharlo a usted. Sí, mire, buena pregunta. Primero, lo más importante es que las víctimas se sientan
dignificadas, pues, que no exista esa sensación de que las víctimas son como un estorbo, que muchas veces hay entre la sociedad y entre las propias víctimas esa percepción de, es que yo como que no quiero tanto que me identifiquen como víctima porque represento más un estorbo. Yo creo que eso es una equivocación. Las víctimas fueron personas que sufrieron las consecuencias de una guerra, de un conflicto armado y que hay que dignificarlas. Por eso precisamente fue que pusimos a las víctimas en el centro de la solución de este conflicto, sus derechos, que no ha sido fácil, entre otras cosas porque, por ejemplo, la guerrilla decía, no, es que nosotros también somos víctimas, nosotros no somos victimarios. ¿Cómo van a decir eso? No pueden decir eso. Entonces, por eso. Entonces, ustedes tienen que reconocer, aceptar sus responsabilidades. De ahí comienza ese proceso de reconciliación. Si uno no acepta las responsabilidades, todos los actores del conflicto tenemos que aceptar las responsabilidades. Entonces, pusimos a las víctimas como el centro de la solución, sus derechos, los derechos que he mencionado, el derecho a la verdad. Las víctimas necesitan saber, las víctimas y el país entero, qué pasó, por qué pasó, para que no se vuelva a repetir, entre otras cosas. Y muchas veces, con solamente saber la verdad, esa verdad libera, esa verdad lo limpia a uno. La reparación, como lo decía Marta, la reparación, también las víctimas simplemente quieren que las tengan en cuenta. Una reparación necesariamente tiene que ser simbólica, pero por eso estamos reparando a las víctimas. Por eso yo hice aprobar una ley. En el Congreso aquí vino el secretario general de Naciones Unidas a la firma de esa ley, porque era una cosa histórica, comenzar a reparar a las víctimas en medio del conflicto. Eso no lo ha hecho ningún otro país. Y ya hoy llevamos más de 500.000 de víctimas reparadas. El derecho a la justicia, que es exactamente lo que en este momento estamos decidiendo. ¿Cuánto de justicia se requiere para que las víctimas se sientan satisfechas en su derecho? Puede ser un castigo simbólico, puede ser un castigo real, y eso ya entra dentro del terreno de las obligaciones que tiene el país como Estado, las obligaciones que tiene el país con sus propias víctimas, el país que tiene la responsabilidad que tiene frente a la comunidad internacional, los tratados de Roma. Todo eso tiene que ver con dónde traza uno la raya entre justicia y paz. El derecho a la no repetición. Todos los otros derechos están muy vinculados a que esto no se vuelva a repetir. Si tenemos verdad es para que no se repita. Si tenemos justicia es para que no se repita. Si reparamos es precisamente para que no se repita. Y así ir cicatrizando las heridas. Pero esa es una forma de ir construyendo la paz. La paz se construye en nuestros hogares, en nuestros corazones, en nuestros colegios y en la sociedad en general. Y eso es lo que nosotros hemos querido hacer con las víctimas, para que las víctimas se sientan importantes, dignificadas y que juegan un papel fundamental en este proceso de paz. Conversemos en RTVC. Yo llevo 8 años vendiendo jugo de mandarina en el Parque del Café. Me ha ido súper bien, gracias a Dios. ¿Y dónde se producen las mandarinas? Yo las traigo de las fincas de la finca Buenos Aires, lleno para Caicedonia. O cuando no, la compro en el mercado en Armenia. Pero más que todo las estoy trayendo ahora directamente de las fincas. Sí. ¿Ese es su futuro, Pedro? Sí, el futuro mío es el zumo de mandarina, porque yo comencé con 5.000 pesos. Y en este momento, pues gracias a Dios y a María Santísima, tenemos 8 puestos. Tenemos una casa muy buena. En Armenia. En Armenia.
el Estado me dio a mí 1.140.000 pesos. Con eso compré un puesto, pero ya tenía otro puesto. Y en este momento, gracias a Dios, tenemos 8 puestos y tenemos... Perdón, aquí tengo la foto. En la prensa. Para... ¿Ya mojó prensa usted? ¿Cómo? ¿Ya mojó prensa? Sí, ya mojé prensa. Vea, señor presidente. El auténtico zumo de mandarina. Ah, bueno. ¿Y sus hijos dónde están? Los dos, el uno de todos trabajan en estructuras. En Armenia todos trabajan en estructuras. Y gracias a Dios me salieron muy buenos hijos. Todos dos muy buenos hijos. Y la hija pues vive en Montenegro, la que fue guerrillera, la que la guerrilla me llevó y ahora tiene 2 bebés muy hermosos. Ah, ¿usted es abuelo de cuántos? En este momento, en total, tengo 14 nietos. ¿14? 14, porque como yo antes, con otra señora tuve cuatro niñas. ¿Y esa otra señora dónde está? En Armenia. ¿Usted se me trajo toda la familia? Sí, yo la familia todos estamos en Armenia, sí, gracias a Dios. Bueno, voy a decirle a los emprendedores de ProColombia que hablan con usted a ver un paso siguiente. Y Bueno, en su fábrica también de derivados del banano. Derivados del banano, sí. Nosotros, o sea, cuando yo digo nosotros, yo no puedo dejar por fuera a mi señora, mi esposa. No, es la emprendedora de la Sí, familia, sí, ¿no? ella es... No la voy a dejar Sí, porque sí, se friega. ella es el pilar fundamental de esto, porque ella fue la Comenzó ella que me sacó incluso de la mano, vamos. Eso de pronto son cosas que nacen empíricamente, pero más adelante el SENA nos capacitó, por ahí están... ¿El SENA cómo los capacitó? El SENA nos brindó lo que es los cursos de transformación de frutas. Allá. ¿En qué parte Del SENA apartado. Eso. Es un Claro, sí, es eso. Ahí iniciamos y Estuve allí hace un par de semanas. yo lo vi. Bueno, y después ya empieza, o sea, la gobernación de Antioquia, ellos toman cartas en el asunto. Y en estos momentos hay un programa que se llama Créame, de la gobernación de Antioquia, un fortalecimiento, una ayuda que son en cómo debe manejar usted los incentivos, entradas y gastos y todo esto. Eso lo hace la gobernación de Antioquia. Entonces nos hacen entrar, digo yo, o sea, de pronto nos lleva a Emprendecultura. Ellos nos dicen a nosotros qué es lo que más requiere. Yo tengo una bicicleta, usted me va a ver en una bicicleta por ahí andando repartiendo, le puse una parrilla adelante, ya no es ni atrás sino adelante, ahí monto las canastas y salgo con ella. ¿Sí? Tenemos clientes, es ahí mismo, en Apartadó, Turbo, Chigorodó, Carepa, porque ahí se mueven las vendedoras. Marta, una pregunta, usted que ha tenido en todos estos años tanto contacto con las víctimas, porque ha sido muy proactiva en ese papel que usted ha jugado. Yo le preguntaría, ¿qué me aconseja usted a mí en cuanto a qué le digo a las víctimas, cómo las entusiasmo a que se vuelvan multiplicadoras de este proceso de paz, de unir el país? ¿Qué me aconseja? Bueno, como con el pelo, existe dos opciones. Primero tengo que aceptar que soy víctima y segundo tengo que aceptar el poder que tengo para manejar mi vida. En eso, ¿qué pasa? Que yo me encuentro con dos opciones. O me vuelvo victimario, porque es que nunca me pagan, y entonces me deben, y entonces yo ojo por ojo, diente por diente, o me vuelvo mendigo, es que nunca me van a pagar lo que me quitaron. Y es que como que me quitaron yo no puedo, y es que como me quitaron yo no soy capaz, y es que todo lo que hacen es en contra mío. Entonces, definitiva, total y absolutamente, somos dueños de nuestra vida y tenemos decisiones todos los días. No somos ni buenos ni malos, estamos siempre ahí. Y tenemos la capacidad de decidir, el libre albedrío que Dios nos dio. Y tenemos, a las mujeres tenemos un poder infinito
y es que somos mamás. Y eso, o sea, todo lo que se nos da, todo derecho, todo privilegio, es para devolver e implica un deber. Entonces nosotros víctimas nos están consintiendo, nos están tratando de reparar y nosotros tenemos que entender que tenemos que poner y tenemos que estar en esa condición. Yo pienso que eso es amor propio. ¿Cómo hacemos para que el país, o para mandarle al país un mensaje unido que invite a eso, a tomar conciencia cada uno en su casa y a tomar acción cada uno en su casa a partir de ya? Porque es que nosotros no nos podemos esperar 3 años, 6 meses, todo el mundo pelea por los 3 años, pero nadie cuenta los 500 que llevamos en este paseo. Entonces, ¿cómo invitamos en todas partes a actuar ya, hoy, aquí, ahora? En conversaciones como estas. En conversaciones, por lo menos, que es el inicio. Exactamente, en conversaciones como esta, Pedro? de despertar la gente, despertar, lo que usted decía, que no sean indiferentes, que si todos ponemos un granito de arena, todos, este país va a ser un país maravilloso, con un futuro espectacular, si logramos reconciliarnos, si logramos aprender a perdonar y a trabajar todos juntos. No hay nada más importante que cuando un pueblo se une, todo con un propósito, y dejar de matarnos, dejar de pelearnos. Eso es lo que yo añoro y lo que yo estoy tratando de sembrar todos los días. Pero ustedes, las víctimas, me han dado a mí una lección de vida. Porque en su caso, Marta, por ejemplo, usted me habla como me está hablando a todos los colombianos. Usted perdió su hijo, sin embargo está con una actitud totalmente positiva, constructiva. Eso es un ejemplo para el resto de los colombianos. Si una persona, una mamá, que perdió su hijo y que el otro se lo entregaron como un bebé y se dedicó a sacar ese bebé adelante, y que al mismo tiempo se dio cuenta que podía hacer algo inclusive más allá, y es aportar a esa reconciliación después de haber sufrido. Es que qué más sufrimiento para una mamá que haber perdido un hijo, qué más sufrimiento, qué ejemplo. Por eso digo yo, ustedes para mí han sido un ejemplo de vida, y es lo que a mí me entusiasma para seguir adelante en un proceso que ha sido muy complicado, muy difícil. Pero yo veo a personas como ustedes que me cuentan sus historias, y yo digo, no, yo tengo que perseverar aquí hasta llegar al final de este proceso, porque ustedes son los que están dándole el ejemplo al resto de la sociedad. Pues yo creo que estas son, presidente, lecciones de futuro. Lecciones de vida. Que han superado todos los problemas que nos ha traído la guerra, que como sociedad muchas veces no nos hemos dado cuenta, y que tienen ahí una perspectiva de seguir adelante, que esperamos pues que todos los colombianos sientan que son corresponsables en lo que pasó y en la forma en la que ustedes están construyendo su proyecto de futuro. Me siento muy honrado y muy contento de haber tenido esta conversación. Marta, Rodolfo, Pedro, por acá, un invitado. Le da muchas saludos a sus 14 hijos. Y a sus 17 hermanos. A sus 18 hermanos. Y a su señora, a la suya también, a su marido, a toda su familia, a su nieta María Antonia. Mucho cuidadito. Muy bien, a todos. Y pues seguimos trabajando para que este país cada vez sea mejor. Yo tengo mucha fe. Bueno, le hago entrega de una torta de banano. Una tortica de banano. Y le hago entrega de un paquetico de mixto, panelitas y chocobán. Bueno, chocobán. Espero la disfrute. Claro que sí. El incentivo es, don Rodolfo, debe mejorar en esto, o debe hacer esto, o le quedaron excelentes. Ese es el incentivo. Y usted me da después y yo le digo, mire, si
lo reparto con mi familia, a ver, que son, son buenos catadores. Eso, sí, necesitamos todo eso. Y ojalá que no sea la última. Así es.